Mónica Ojeda es una escritora ecuatoriana que se ha convertido en una de las voces latinoamericanas contemporáneas más reconocidas a nivel internacional. Sin embargo, a mediados de diciembre, el poeta Agustín Wambo denunció un presunto plagio cometido por Ojeda en su novela más reciente, a lo que ésta contestó que si había ciertas similitudes era por influencias comunes. ¿Será esto cierto? Vamos a responderlo en este video. A principios del 2024 se publicó Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol, la novela más reciente de Mónica Ojeda, donde se aborda la inestabilidad en Ecuador, la violencia, los peligros de las erupciones volcánicas, entre otros temas, todo esto abrevando del imaginario andino. Chamanes Eléctricos fue bien recibida, o al menos yo no encontré comentarios negativos preocupantes de esta obra, y por el contrario, las reseñas destacaban tanto la sonoridad y la incorporación de estos elementos vinculados con la cosmovisión de los pueblos originarios de Ecuador. Pero el 18 de diciembre del 2024, el poeta ecuatoriano Agustín Wambo publicó en su blog Zapanguaranga el texto "Alguna vez han tenido que reconocer a un cadáver", en donde acusa a la autora de apropiación cultural de su poemario Primavera Nuclear Andina para la construcción de la novela. Ahora te voy a resumir lo que dice Wambo en su blog, pero si quieres leerlo completo te dejo el link en la descripción. Todo esto se remonta al año 2021, según comenta Wambo, que fue ese año, a principios, cuando Mónica Ojeda se puso en contacto con él para decirle que le gustaba su obra. Y todo bien, un par de colegas elogiándose. Para finales de ese año, Ojeda se vuelve a contactar con Wambo y le dice que leyó su poemario Primavera Nuclear Andina, que fue publicado en 2017, y que esa lectura le inspiró durante el proceso de escritura de la novela en la que estaba trabajando. Además, dice el autor que quería incluir fragmentos de este poemario y un capítulo llevaba el nombre del poemario con la intención de dar el debido crédito. Además, Ojeda incluiría un personaje que se llamaba como el poeta, como una manera de reconocimiento y vinculación entre ambas obras. Y ofrece a Wambo que le enviaría el capítulo para que lo vea y le dé su opinión. Hasta aquí todo parecía ético, dice. Guapo leyó el capítulo, mandó comentarios a Ojeda, él comparte un audio en donde ella dice que está como muy aliviada de que le haya gustado, le agradece y asegura que le avisaría cuando el libro estuviera terminado. Después de ello no hablaron más del asunto y como que se olvidó esta charla, lo que nos lleva al presente. Ya en 2024 dice Wambo que hace poco vio el libro Chamanes Eléctricos en la librería y le resultó familiar tanto el título como la imagen de portada, porque era similar a una que usó en redes sociales que ya no ocupa. Abrió el libro y vio que no aparecía ningún crédito a su obra y que cambiaron el nombre del poeta por Ariruma Pantaguano. Ante esto dice Wambo que se puso en comunicación con Penguin Random House, sello editorial que publicó la novela, y la respuesta fue que si bien Ojeda había utilizado la obra de Wambo en la versión inicial del manuscrito, en la versión final los fragmentos fueron modificados y que por tanto no había ningún tipo de infracción. Sin embargo, para Wambo sí hay parafraseo descontextualizado o transformación autorizada de su obra, y pone como ejemplo los versos "rinocerontes vagan por los Andes", que en la novela impresa aparece algo similar, que es "ballenas cantan en los Andes". Otro ejemplo es el uso de referencias temporales, año 5522 calendario andino en el poemario, convertida en el año 5550 calendario andino en la novela, y el uso del verso ñam papachapi dentro de Chamanes. Finalmente, Wambo concluye su texto asegurando que no quiere ni dinero ni conflicto, sino el reconocimiento de su obra que fue utilizada, invisibilizada y apropiada, considerando que este es un caso poco ético de apropiación cultural, y eso es muy importante destacar porque en todos los medios que he visto que han reportado el caso hablan de plagio, que no es lo mismo aunque pueden estar relacionados, pero hablaré más adelante de las diferencias. El 19 de diciembre, Mónica Ojeda responde con un comunicado en redes sociales en donde confirma lo que dice Wambo respecto a que tuvieron comunicación en 2021, pues ella quería utilizar fragmentos de Primavera Nuclear Andina, por lo que compartió el borrador con Wambo. Sin embargo, explica Ojeda que durante el proceso creativo decidió finalmente prescindir de los fragmentos de la obra del poeta. Asimismo, también lo quitó como personaje, pues el poeta se hizo más importante en la trama y necesitaba que fuera plenamente ficcional.
La escritora también comenta que Wambo no fue la única inspiración o texto leído durante la escritura de Chamanes, pero en ningún caso plagió o se apropió de trabajos de estos autores. Los leyó como una tradición con las que se siente hermanada. Y agregó, los libros no salen de la nada, sino de otros libros, otras experiencias, otras vidas que tocan las nuestras. Respecto a los ejemplos de plagio que expone Wambo en su texto, Ojeda responde que esos elementos no son privativos de la obra del poeta, sino que pertenecen al pensamiento de las comunidades andinas, y versos como ñampa, pachapi lo leyó en artículos académicos. Ojeda comenta que tras leída la declaración de Wambo, lamenta no haberle contado que los fragmentos de su obra no serían utilizados, y como una forma de aumentar la transparencia en el asunto, en la reedición de Chamanes agregará un listado de las lecturas que realizó al escribir la novela. Y hasta el momento ahí quedó la cosa. Hubo comentarios en redes que apoyaban a ambos autores. Algunos comentaron que no leerían la novela y que Ojeda era una abusiva, mientras que para otros Wambo es un güey que se está colgando de la fama de la escritora y que solo busca notoriedad. Para otros este es un asunto sin sentido y recordaron que en la literatura existe el concepto de intertextualidad, pero para otros esta intertextualidad es un pretexto que ocupan otros escritores o escritoras, como este es el caso, escritores reconocidos para robar en despoblado a otros más pequeños y vulnerables. Todo esto puede que tenga algo de verdad, pero antes de darte mi opinión es necesario que aclaremos las diferencias entre el plagio y la apropiación cultural. Como les adelantaba, en cuanto la noticia fue compartida en medios, se habló de plagio. No obstante, Wambo describe esta situación como apropiación cultural y no es lo mismo. Vamos a ver las diferencias porque creo que allí está parte de la carnita de este problema. La Real Academia Española de la Lengua define el plagio como copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Esta definición, como cualquier definición, es escueta, pero sobre todo por esta parte de sustancial, porque aquí podríamos ponernos filosóficos en el sentido de qué es lo sustancial de una obra. Bueno, para entender un poco más sobre eso, la UNAM explica que las prácticas que pueden estar entendidas como el plagio son el autoplagio, la falsa autoría, copiar y pegar, parafraseo inapropiado, referencia falsa, referencia perdida y robo de ideas. Ahora esto suena muy bonito y fácil, pero en la práctica es más complicado, por esto que te comentaba de lo sustancial de un texto. Por ejemplo, se ha intentado describir esto desde lo cuantitativo. Hay algunos programas que están implementando las universidades en México, como la UNAM, para detectar el plagio. Y en esta escala, si se supera el 15% de similitudes con otro texto, sería plagio. En el artículo Derechos de Autor y Plagio, Ana Laura Nettel García explica todas las complicaciones para definir el plagio. Particularmente habla demasiado de la libertad creativa y la intertextualidad, pero me gusta mucho que habla de la originalidad como lo que diferencia del plagio. Según esta autora, la diferencia entre un autor y un plagiario, aun asumiendo que la idea de toda obra se crea apoyándose en otra obra, es que en una obra original hay una plusvalía en el sentido de novedad. En cambio, en el plagio se trata simplemente de copiar las ideas de otros y presentarlas como propias. Entonces vamos a quedarnos con eso. El plagio es simplemente copiar desprovisto de cualquier originalidad. Ahora, en cuanto a la apropiación cultural, ahora nos metemos en otro problema que tiene que ver no solo con el robo de ideas, sino con el abuso de poder de las clases dominantes. La apropiación cultural sucede cuando una persona de una cultura dominante toma elementos de una cultura minoritaria o marginada, las adopta o modifica sin comprender el contexto original. Seguramente has escuchado ejemplos de ello porque lamentablemente sucede mucho esto en México. Pienso, por ejemplo, en el caso de artesanos textiles que son víctimas de robo de marcas de lujo. Como te decía, el problema con la apropiación cultural es que perpetúa dinámicas de poder. Además, esta gente que roba no entiende el significado que tienen estos elementos para las comunidades y lo interpretan desde lo superficial o lo erróneo, lo que también perpetúa estereotipos y racismo. Todo esto se vincula con el extractivismo y el despojo económico e histórico del que han sido víctimas estas comunidades. Ahora, como ves, el plagio y la apropiación cultural pueden estar relacionados, pero no es lo mismo, básicamente porque les diferencian las intenciones y las disparidades de poder. Por supuesto que sucede que el investigador SNI nivel 40.000 le roba el paper a su becario, pero no es lo mismo que Sara robándole diseños a artesanas chiapanecas. Es obvio que ambos están mal, pero una tiene claras intenciones económicas y proviene de la vulnerabilidad de comunidades indígenas y la otra tiene que ver con la búsqueda de reconocimiento y la corrupción en la academia. Entonces, en el caso de Wambo y Ojeda, el poeta acusa apropiación cultural, no plagio.
lo que son temas más graves porque no está quejándose solamente de la copia en sí, sino que agrega el despojo y desprotección a los pueblos andinos. Es decir, está diciendo que la escritora vulnera a toda una comunidad. Dicho lo anterior y antes de dar mi humilde, cero venenosa y no solicitada opinión sobre este asunto, me gustaría decir dos cositas. La primera es que solo soy una morrita haciendo un video en YouTube y obviamente no soy en la instancia definitiva ni conducente para declarar si se cometió plagio o apropiación cultural. Y no estoy a favor o en contra de ninguno de los participantes de este pleito, vamos, de hecho creo que ni siquiera tendríamos que estar tomando bandos en este asunto. Y segundo, y más importante, no he leído ni la novela ni el poemario. Sí leí algunos fragmentos durante la investigación para este video, pero no conozco los textos a profundidad como para hallar las semejanzas que apunta Wambo. Entonces, considerando lo anterior, ahora sí les voy a comentar qué es lo que opino. Ahora bien, considerando las pruebas presentadas por Wambo, y yo ya aquí sintiéndome la doctora Polo, una disculpa. ¡He dicho! ¡Caso cerrado! Creo que estas pruebas son muy vagas. Sí hay similitudes en los versos en cuanto a la construcción de estos, pero tampoco son tan parecidos para hacer este parafraseo descontextualizado que apunta el poeta. Ahora, tampoco soy especialista en el imaginario andino, pero estas semejanzas pueden deberse a que ambos abrevan de una fuente en común, como dijo Ojeda. Esto puede verse en el verso Ñampa Pachapi que señala Wambo. La usarea de X, Silvia Azul explica que este no es un verso, sino un vocablo que aparece en textos anteriores al de Wambo, como en Taruca la Venada, texto del 2009. Por otra parte, como te decía, la apropiación cultural suele vincularse con una clase dominante que se sobrepone a otra más vulnerable. Y tampoco es el caso. Si bien Mónica Ojeda es una escritora privilegiada porque es una escritora publicada en uno de los consorcios editoriales más importantes del mundo, no es una mujer abusando de su poder para robar. Ella misma se ha descrito como mestiza y la incorporación de elementos del imaginario andino no es algo nuevo. De hecho, es una cosa recurrente en su obra que ha sido descrito tanto por ella como por especialistas. Ella incluso la ha denominado como gótico andino o terror andino, es decir, un tipo de literatura que aborda el miedo natural y sobrenatural desde los paisajes y mitos andinos, que proviene de convivir con volcanes, de sufrir el frío y el calor extremos, pero también el desamparo que hay en esta zona. Así que estoy de acuerdo en lo que dice Ojeda en su comunicado. Utilizar elementos del imaginario andino no es algo privativo de la obra de Wambo. Eduardo Varas, en su texto de ¿Quién son las palabras?, donde reflexiona sobre este tema, lo explica muy bien. Ningún poeta se puede adueñar de lo andino. Sí hay ciertas maneras de conjugarlo o ponerlo a dialogar con otras cosas y tradiciones. Wambo lo hace a su manera y Ojeda a la suya. Esta discusión siempre termina en terreno estéril. Con ello no quiero invalidar lo dicho por Wambo. Si él se sintió vulnerado por Ojeda, está en todo su derecho a manifestarlo y si lo considera, llevarlo a las instancias adecuadas que deliberen sobre el caso. Mi conclusión sobre todo este asunto es que no es un problema ni de plagio ni de apropiación cultural, sino de ética. Me parece que si tuviste la ética profesional para comunicarte con un colega, para expresarle que querías utilizar fragmentos de su obra en la tuya, también tienes que tener la misma ética profesional para comunicarte de nuevo y decirle gracias, siempre no. Puedo entender lo que dice Ojeda sobre que durante el proceso creativo hay transformaciones en el texto y que es difícil saber en qué fragmento exacto hay cierta influencia de cierta fuente, pero en este caso la vinculación con la obra de Wambo era muy evidente y de hecho ella la propuso. Entonces vamos, que hasta pensaba usar el nombre del poeta. Entonces todo este conflicto se hubiera podido evitar si hubiera platicado con el poeta. De hecho la misma Ojeda lo dice en su comunicado. Así que pues nada, ese es mi veredicto. Muchísimas gracias. He dicho, caso cerrado. Pero bueno, el hubiera no existe y ya ni llorar es bueno. Mejor cuéntame, ¿qué opinas de este conflicto? ¿Has leído la novela de Ojeda o acaso has leído el poemario de Wambo? ¿De qué otro chismecito literario te gustaría que habláramos? Déjamelo en los comentarios. Te dejo en la descripción todos los links de los textos que usé para este video. Nos vemos.